es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Argentina. Para entender esto hay que diferenciar principalmente entre la fe y la creencia. ¿Por qué es diferente la fe? La gnosis plantea que la fe es la experiencia directa de algo espiritual o supraconsciente, más allá de esta realidad física. Experiencia directa, es una ciencia real. La fe es algo real. ¿Bien? Cuando uno incorpora la fe es porque ha vivido esa experiencia. El creyente es una persona que habla sobre cosas, opina, considera que son de una manera, pero jamás lo ha experimentado. Nosotros somos creyentes en muchas cosas, en las ideas políticas, en las opiniones que tenemos hacia otras personas, en las opiniones que tenemos hacia la ciencia. Somos creyentes porque hay muchas cosas que opinamos y no las hemos vivenciado o verificado. Tenemos que aprender a entender que la única realidad que existe es la fe consciente. Se llama fe solar dentro de la gnosis, porque esotéricamente siempre se relaciona al sol con la verdad, con lo espiritual, con la fuerza más grande. ¿Bien? Por eso los mayas, por ejemplo, adoraban al sol. Muchas culturas adoraban al sol, porque representaba la vida, la verdad, la conciencia. Entonces se habla de una fe solar, no de una fe lunar, que es algo sin vida, apagado por la noche. ¿Se comprende lo que quiero decir? Son símbolos esotéricos, que por ahí aparecen imágenes, bueno, en historias. El sol representa lo elevado y la luna por ahí representa lo más oscuro, lo más confuso, dentro del esoterismo. Entonces hay una gran diferencia entre eso. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros hemos estado explicando en clases anteriores que todas las creencias religiosas o todas las filosofías religiosas tienen principios que son todos iguales. Todos tienen la Trinidad, por ejemplo, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, otras culturas Brahma, Vishu Shiva, Keter, Binah, Chokmah, dentro del cabalismo. Los egipcios tenían Isis, Siriaurus, esa Trinidad que le dimos una fotocopia, que eran muchísimas, ¿verdad? Todas tienen un libro sagrado, el Simiwik, la Biblia, el Corán, etc. Todos tienen una Virgen sagrada, todos nacieron de una Virgen Madre. El Buda cuando nació se dice que un elefante tocó el vientre de esa mujer maya, llamada Maya, y él nació como algo, como dice la religión cristiana, sin tener relaciones sexuales, como algo puro, como algo más allá de lo normal que habitualmente conocemos, la manera normal de nacer, o fue concebido por obra divina. Para eso es un símbolo, una metáfora. No quiere decir que el elefante tocó el vientre de una mujer y concebió el Buda. ¿Bien? Bueno, entonces esos símbolos siempre estuvieron en todas las culturas, son eternos, son los principios eternos. Después vienen las formas, o sea, los principios siempre están, lo que cambian son la manera, la forma de enseñar esos principios. El Buda enseñó lo mismo que enseñó Jesús, de otra forma, pero el principio, la doctrina, no contradice la otra doctrina. Si uno ve el último sendero del Buda, los mandamientos del budismo, ve los mandamientos del cristianismo, ve los mandamientos de los egipcios, el papiro de Nu, no se contradicen. Algunos tienen más o menos mandamientos, pero no se contradicen. Son principios eternos que surgen de la misma fuente de vida, de conciencia. ¿Se comprende? Entonces esa vida, esa conciencia, como explicamos en clases anteriores, la llamamos como gnosis, esa inteligencia universal, que es el tronco de un árbol. Pero de ese conocimiento universal se desprenden ramitas, que de ahí surgen diferentes formas
que contienen los mismos principios que dan la estructura a las religiones de toda la humanidad. Principalmente existieron grandes religiones, grandes, que bueno, se esparcieron en el mundo, que después se fueron subdividiendo o mezclando entre ellas. Digamos, de un gran tronco se generaron grandes ramas y de esas ramas aún más se dividieron. Veanlo de esta manera. Nosotros somos generalmente cristianos en esta parte de Sudamérica. El cristianismo, había uno solo antes. Hace 2000 años había un solo cristianismo. No existía catolicismo. El catolicismo empezó a existir muchos siglos después que surge el cristianismo y fue impuesto por decreto. O sea, el Imperio Romano existía el paganismo. Cuando surge el cristianismo, que se empieza a expandir, el Imperio Romano se ve amenazado, entonces ¿qué hace? Determinan y aceptan que el cristianismo lo consideran religión oficial. Pero ahí forma el catolicismo, que es una forma del cristianismo, pero no es el cristianismo puro. Se forma la estructura de la iglesia. La iglesia cristiana, de ese tiempo, en ese tiempo no había iglesias. Primero, el cristianismo no poseía iglesias. La gente se reunía en casas a leer las Sagradas Escrituras, que eran un montón de escrituras, no lo que nosotros conocemos que son los 4 evangelios. Existían más de 30 evangelios, que hoy se dieron a conocer por National Geographic y canales internacionales del mundo, que son los evangelios gnósticos, se conocen como evangelios gnósticos, o los evangelios apócrifos, o los evangelios de Najamali. Tienen muchos nombres, pero son evangelios gnósticos. Bueno, cuando se impone políticamente, el Imperio Romano impone la religión de Estado, de ahí surge el cuentito cuando decimos apostólico romano. ¿Por qué la religión de Estado? Católico apostólico romano. Porque es una religión del Estado. Entonces, ¿por qué la presidenta nuestra tiene que ser católica? ¿Ustedes sabían? Que políticamente tiene que ser una persona católica para tener un cargo político a nivel presidencial. Pero esas son cuestiones políticas, después que surgen allá en la historia. ¿Se comprende? Pero no es el cristianismo puro. Desde ahí, del cristianismo puro a que Roma o el Imperio Romano impuso las religiones, las estructuras, ahí se cambiaron evangelios, se quemaron evangelios, se hicieron desaparecer muchas cosas, se destruyeron iglesias, se cambiaron imágenes de iglesias. Todas las iglesias del paganismo fue tomada por el cristianismo y se cambiaron hasta las imágenes de esas. O sea, se tomó el paganismo y se mezcló, digamos, se puso el cristianismo, pero en base a la estructura del paganismo. Las imágenes que nosotros conocemos de María con el bebé Jesús no es cristiana. Vienen del hinduismo, del paganismo antiguo. Usted agarra una imagen hindú, que algún día se las voy a traer, son iguales, porque fue una copia. Lo que hicieron cambiaron la cara, pero la imagen es la misma. ¿Estaban desnudas? El Vaticano estaba desnudas. ¿Las cuales? La estatua que estaba en el Vaticano, cuando fue, no sé qué papa fue que los incendió para que no fuera esa, era muy... Claro. Bueno, pero en esa época ni siquiera existía el Vaticano, o sea, estamos hablando de una época donde no existía nada. Después son cuestiones políticas. En esa época los sacerdotes tenían hijos, se casaban, tenían otro tipo de vida, no existía todo lo que hoy conocemos. Estas son cuestiones de la política del tiempo, que no tienen nada que ver con los principios eternos que estaban enseñando Jesús o transmitió a través. Jesús nació en una casta llamada los esenios, que eran judíos. Bien, la red eran judíos, no eran cristianos. ¿Qué pasó? Hay grupos que no aceptaron al Cristo, a Jesús, y se dividieron. Entonces estaban los judíos por un lado, que no aceptaban a Jesús, los judíos que aceptaban a Jesús. Pero la raíz de todo era el judaísmo. ¿Se comprende? Entonces, cuando se va dividiendo,
te va entregando la misma enseñanza. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, dando un ejemplo, el cristianismo se divide de tantas formas, porque hoy podemos hablar de muchas creencias cristianas. Por ejemplo, el evangelista. ¿Cuántas ramas evangelistas existen? ¿Bien? Te digo Jehová. El catolicismo también tiene sus ramas. Entonces, llega un punto que la división es tal que se pierde el principio. Y si nos quedamos con las ramas, no con la raíz del conocimiento. Y lo que recibimos nosotros es esto. Estamos recibiendo hoy, a través de los medios de comunicación, la enseñanza que nos entregan, las creencias, son estas, de este nivel. Pasa en el budismo también. Cuando el Buda desencarna, él plantea que jamás se creen templos en su nombre y se creen estatuas, que no lo sigan a él. Él lo planteó, lo enseñó. Sin embargo, cuando él se encarna, hicieron lo contrario. Entonces llegó un punto donde el budismo también se dividió. Hay muchas formas del budismo hoy en la actualidad, no hay una. ¿Pero por qué se divide? ¿Por cuestiones humanas? Porque yo no pido distinto que vos y creo que las cosas se deben hacer distintas porque tengo el ego. Entonces cada día estamos más divididos. Llegó un punto donde ya el principio eterno se perdió totalmente. Una persona que está acá no puede comprender lo que está acá, jamás. Debería destruir toda su psicología de una manera de aceptar que todo lo que ella piensa no es así. Es muy difícil cambiar a una persona que está a esta altura ya. Está embotellada en un frasco. Porque el que está acá no va a aceptar al Islam. No va a aceptar el budismo, no va a aceptar el zoroastrismo, el hinduismo, el judaísmo. No lo va a aceptar, porque tampoco lo entiende, porque no ve la conexión que hay. ¿Se entiende? Al perder la conexión, perdimos todo. Por eso cuando hablamos de gnosis, hablamos de esto. No estamos hablando de esto, son formas, estos son principios. ¿Me entendieron? Bueno, esa gnosis, sí. Jehová, ¿de cuándo comienza? O sea, supuestamente antes de ser llamaba Jehová. Viene del judaísmo. Jehová, ¿qué? Yo soy el que soy, significa. Jehová. Y tiene muchos símbolos esotéricos, porque también significa Adán y Eva. Bueno, tiene muchos secretos en la palabra Jehová. De ahí surge el término Adán y Eva, de Jehová. O sea, es como un mantra en secreto en realidad. Cabalísticamente se estudia y cada letra tiene un significado bastante hasta matemático. Pero no tiene nada que ver con el cristianismo, porque eso surge del judaísmo. Por eso los 10 mandamientos no son cristianos, son judíos. Jesús dio 2 mandamientos, no dio 10 mandamientos. Entonces nosotros tenemos todo un poco mezclado, porque bueno, las cuestiones históricas, etcétera, han tratado de mezclar algo porque bueno, tienen que sostener a la sociedad de alguna manera. Si no estaríamos en grandes conflictos. Pero tenemos que empezar a darnos cuenta que las cosas no son lo que vemos habitualmente. Entonces esta gnosis, o esta enseñanza pura, se fue entregando en diferentes culturas, los principios y épocas, por diferentes maestros. Por eso cada cultura tiene un maestro. Krishna, Buda, Jesús, Hermes Trismegisto en Egipto. O sea, cada maestro, Zoroastro, en el zoroastrismo, cada maestro entregó capítulos de una forma particular a esa enseñanza. Pero todos entregaron lo mismo, en diferentes épocas, de la forma que ese pueblo lo iba a entender. Nosotros estamos tan enredados con las cosas que no nos hemos dividido aún más.
¿Se comprende? Entonces esta gnosis se nutre, o la raíz de árbol de sabiduría, a través de los 4 pilares que hemos estudiado: la ciencia, la filosofía, la religión y el arte. ¿Por qué? Porque un gnóstico, un maestro, es un ser científico, porque ha comprobado de forma real y consciente esa sabiduría. ¿Nosotros, nuestro país, o Latinoamérica o los propios cristianos? No entiendo. Hablas de los cristianos, ¿no? O la nación cristiana. ¿Con respecto a qué? Pero sí nosotros. Nosotros como seres, Como seres. como seres, la humanidad como seres, no como grupo étnico dentro de una creencia, no, como seres. Cuando digo nosotros hablo del ser, de nosotros, como el ser viviente. Hoy en día, digamos. Claro, como cada uno de nosotros, como ser viviente, fuera de toda la estructura del sistema, como nosotros, seres. La ciencia gnóstica, o la ciencia dentro de la gnosis, nos plantea la posibilidad de experimentar realmente las cosas. Lo tenemos que volver científico del conocimiento. Entonces hacemos la autognosis, es aplicar la gnosis en nosotros y en la vida. Cosa que en las creencias en un punto no se da, es todo lo contrario, siempre se da un intermediario para alcanzar otra cosa. Es lo que la sociedad enseña, lamentablemente, porque esos principios se perdieron. La filosofía nos plantea que la gnosis, o el gnóstico, el estudiante, debe ser un ser reflexivo. La filosofía es algo reflexivo, pero la reflexión en nosotros. Tenemos que aplicar la reflexión en la vida, reflexionar permanentemente en todo. Entonces uno se convierte en un filósofo. Por eso hay gran diferencia en que se estudia filosofía y el filósofo real. El filósofo real es aquel que adquirió los principios de la filosofía, no el que se refirió al filósofo en la universidad. Psicólogo no es el que tiene el título de psicólogo. Psicólogo es aquel que aplica la psicología en sí mismo, porque vive la psicología. Nosotros, esas cosas en la sociedad por ahí están muy marcadas, muy diferenciadas. Pero tenemos que entender los principios. Tenemos que diferenciar eso que es importante. Religioso es el que vive la religión, el que respeta la vida, el que busca el religar, no el que asiste a una creencia, y el que reza todos los domingos o se confiesa. O que tiene que ir a un lugar específico, porque ahí está Dios. Si existen, y eso es real, los templos en la antigüedad, desde la pirámide de Egipto, los templos mayas y las grandes catedrales góticas, que fueron tomadas después por el cristianismo, fueron creadas en ciertos lugares del planeta donde hay ciertas fuerzas telúricas, campos magnéticos, conocidos como chakras del planeta, fuerzas telúricas, y hay grandes vetas de agua dentro de la Tierra. ¿Bien? También hay ramas de la radiestesia, que antes buscaban un indio el agua con una varita o con un palito. Bueno, se crearon los templos en esos lugares específicos, porque había fuerzas, canales energéticos, que el pueblo, o cuando se hacía una ceremonia, se absorbía o beneficiaba al hombre para activar su conciencia. Eso sí es real. Bien, por eso los templos fueron creados por seres más elevados conscientivamente. No es que lo crearon en cualquier lado. Hoy sí se crea en cualquier lado, pero en esos tiempos, antiguamente no, se crearon en lugares específicos, por maestros, por seres más conscientes. Entonces el pueblo iba a ese lugar a recibir esa fuerza que activaba la conciencia, la esencia en uno. Y el arte nos plantea que nuestra forma de ser, nuestra forma de vida, debe ser como que nosotros esculpimos la vida, así como un cincel
un artista esculpe o forma una obra de arte, nosotros tenemos que hacer con el sistema de nuestras actitudes una obra de arte, de la vida. Entonces uno se vuelve un artista de la existencia. Entonces por eso decimos que uno tiene que tener estos 4 pilares, pero incorporados en uno. Vamos a entender dentro de la gnosis los misterios del arte egipcio, maya, del código secreto de Da Vinci, porque hay enseñanzas ahí adentro, en una imagen, sí, pero el arte también debe ser aplicado en nosotros. Vamos a entender los grandes historias filosóficas, libros sagrados, enseñanzas que son secretas, cada uno puede entender mucho mejor y comprender, pero la filosofía y la religión tienen que ser aplicadas a nosotros. Vamos a entender muy claramente muchos misterios que tienen que ver con la ciencia, con el universo, con el hombre, con la salud, que la ciencia oficial no comprende, no entiende todavía. Pero la ciencia también tiene que ser aplicada a nosotros. Tanto para el exterior como para el interior, la ciencia o estos pilares deben ser incorporados. ¿Se entendió? Bueno. Entonces decíamos que la gnosis es el tronquito. Es el tronquito. El gnosticismo, decíamos en la primera clase, que es la forma de enseñar la gnosis. Digamos, si la gnosis, la luz, el gnosticismo es la forma explicada verbalmente, la enseñanza, la doctrina, que trata de explicar qué es la luz. Acá están las alegorías, los cuentos, las historias, que tratan de explicar qué es la luz, que en palabras nunca se puede explicar. Y las instituciones surgen para entregar esta enseñanza para que todos piden a la luz, ¿bien? O sea, ¿qué es más importante en esta estructura? Lo de acá arriba, o sea que hay un triángulo. Acá está la luz, la enseñanza y la institución. Es un triángulo. Hoy, en la sociedad, en la vida, lo que vemos, que este triángulo es al revés. ¿Qué importa más? Generalmente, hoy en la sociedad, la institución. Llamémosla cristiana, budista, no importa el nombre. Pero hoy uno se da cuenta que importa más la institución. Tenés que estar en el sistema. Si no, no En ese sistema de creencias. Pero es la institución, uno defiende mucho la institución. Y es necesaria. Es un instrumento, un lugar, un medio, pero no es el fin. Entonces, como hoy importa esta institución, los principios cristianos, budistas, etc., se fueron deformando mucho. Y el fin real ya no está. No se sigue es el de religar. Nos enseñan esos misterios. Simplemente se contiene en una institución. ¿Se entiende cómo todo se dio vuelta con el tiempo? Pero uno no se da cuenta de esto. No lo ve tan fácil. Ni lo pensar. Uno va, pero no está en esos principios. Lo que importa es los principios. Antes los grandes filósofos, Sócrates, Platón, enseñaban en las plazas, enseñaban en la calle con sus discípulos, iban caminando y iban aprendiendo. Porque la escuela no está en la institución, no está en un lugar físico. Jesús nos enseñaba en la calle. Entonces, es necesario, por supuesto es necesario, porque contiene, nos ayuda. Por eso el maestro Samael creó la institución, la institución gnóstica a nivel mundial, porque era un medio para canalizar la enseñanza. Pero el día que no esté, porque algún día no va a estar, la enseñanza sigue existiendo. Incluso las instituciones fueron cambiando de nombre, o la enseñanza se fue dando en diferentes épocas con diferentes nombres. Los masones, los rosacruces, fueron instituciones que enseñaban eso, la gnosis. Hoy se andan por ahí
dispersado mucho, se han perdido muchos principios, porque el sistema se los fue comiendo. Y algún día va a pasar con la institución esa, pues es parte de un proceso, pero va a haber otra institución que va a seguir sosteniendo esa enseñanza. Porque lo importante es la enseñanza. Fíjense que a veces nos ocupamos tanto de la institución que vemos instituciones que están adornadas en oro o en dinero y no se ve la enseñanza de lo que hace la gente que va a esa institución. Pues si esa persona se sigue comportando igual o peor, por más linda que tenga la casa, no le sirve. Pero como nosotros juzgamos a la persona por lo que vemos por fuera y no por lo que uno es, no nos damos cuenta de estas cosas. Ya lo vemos mal vestido, por ejemplo, y ya pensamos mal. Porque son conceptos que la sociedad nos impuso. Sí, son impuestos. Hoy no roba, no hay gente que roba bancos de traje y corbata. Sin embargo, ese hombre entró con libertad y roba. Ahora, si hubiera entrado uno medio mal vestido, lo creen enseguida en la entrada. Pero eso es cultural, eso ya lo tenemos incorporado. Pero estaría muy bueno, porque lo hubiéramos creado con esa psicología. Pero fíjense que eso entra a la cabeza y entra, y va a salir. Sale en el vocabulario, la forma de caminar, la forma de ser. La música esta de ellas hace que los chicos se expresen de acuerdo a esa música, ¿no? Y bueno, pues uno se llena de eso, que son las impresiones, y salen. Entonces uno expresa lo que uno tiene dentro, es como cargar una batería, llenar un vaso, va a salir lo que esté dentro, de alguna manera sale. Bien, porque nosotros estamos cargando, por eso decíamos hace mucho, que lo primero que tenemos que hacer es cambiar las impresiones que recibimos, que educar nuestros sentidos, porque nosotros somos lo que vemos, lo que escuchamos, y sale. Si estamos todo el día escuchando novelas donde se engañó, donde se mata al otro, donde son todos, engañan el novio a la novia, nosotros conocemos una chica que lo que vamos a confiar en esa persona. Vamos a tener confianza cuando ven permanentemente en la televisión que uno se engaña al otro todo el día. Pero es que vamos a pensar así, porque lo vemos todo el día. Si uno conoce mucha gente, yo conozco mucha gente que a mí me dice es que la pareja, que no se engaña no existe. Pero es que lo que ve todo el día en televisión, ¿y qué va a pensar por la persona? Son cosas nocivas que uno tiene que evitar. Claro. O le decís, no, pues yo no engañé a mi mujer. No, no te creen. No, eso es normal, porque uno está pensando todo el día así y no se da cuenta, porque eso ya ingresó. Y sacarlo es más difícil. Y hasta que no te das cuenta. Claro, no hay límite. Entonces, nosotros tenemos que aspirar a esa autoconciencia, a esa autognosis, porque el fin nuestro ¿cuál es? Es unirnos al ser. Y para unirnos al ser, tenemos que aplicar los 6 pasos de la revolución de la conciencia. O sea, nuestro fin es la regeneración, el proceso de regenerarnos, ser un ser nuevo, una persona distinta. Tenemos que unirnos a nuestro ser, a Dios, nuestra esencia, y transitar el caminito. Pero para aplicar esto, tenemos que morir, nacer, como seguimos explicando, y el sacrificio. O la muerte. Si no hacemos estos 3 factores, no podemos caminar el camino. Matar el ego, utilizar nuestras energías sexuales y todas esas energías. ¿Saben por qué? ¿Qué pasa acá? Uno, ¿cómo podría matar
O sea, para matar algo, para destruir algo, tiene que usar una fuerza mayor. ¿Verdad? Eso es lógica. Entonces, ¿qué pasa? Con el ego no se lo puede matar con la fuerza del pensamiento. Porque es muy débil la fuerza, la energía. No se puede destruir al ego con la energía emocional. Entonces, la energía más potente que existe en el cuerpo humano, en el hombre, es la energía sexual. Entonces, ¿qué hace un místico? El místico activa esa energía sexual, es la fuerza que uno tiene, porque incluso genera un ser. Esa energía, uno tiene que comprender que es tan grande esa fuerza que se gesta un ser humano con esa energía. Uno no puede criar un hijo con un pensamiento, que pueda pensar y nace un bebé, ni con una emoción. La energía sexual es tan grande, es tan sublime, es la expresión de Dios mismo que crea esta vida. O sea, nosotros tenemos la fuerza de un Dios. Dios nos permite gestar vida. Entonces, a través de esa energía. Entonces, los maestros enseñan, a través de la alquimia, que esa energía es tan fuerte que es la única que puede destruir el ego. Es la única. No hay otra forma de destruirlo. Son misiles tan grandes que agarran el ego y lo destruyen. Es como bombardear una ciudad. Una bomba atómica, pónganlo. Es una bomba terrible, que cuando se activa y explota, se usa esa energía, el ego se destruye. Por eso se habla de la alquimia y del nacer esotérico. Del agua y del fuego hablaba Jesús siempre. Que aquel que no sea del agua, del fuego del cielo pueda recibir el Espíritu. Él hablaba del agua y del fuego permanentemente. Y el agua y el fuego representa la alquimia, tiene que ver con la energía sexual. Es un símbolo, ¿no? ¿Cómo uno va a nacer del agua y del fuego? Físicamente hablando, no. Eso no se puede hacer. Su forma esotérica era de ese momento de explicar eso. Era la única forma de nacer de nuevo. Porque hablamos de un nacimiento segundo. Nosotros físicamente ya nacimos. Estamos hablando del despertar interior, del nacer interno, del nacer del nuevo hombre. Entonces, así se nace. Y por eso el nacer, y utilizando esa energía, uno destruye el ego. Y el sacrificio por la humanidad sin interés. Sí, en realidad eso uno recibe también. Porque a veces hay que escuchar. Es un oficio sagrado, es una actitud sagrada, es una actitud de respeto a la vida. Por todo, sí, por la vida, porque también un perrito es vida. Pues si le damos patada al perro y después vamos rezamos, sirve. Yo siempre les digo, la estatua, les digo, un animal tiene más vida que una estatua, y a veces cuidamos más una estatua que un animal, o una planta. Y tiene más vida que un pedazo de cemento. Lo ponemos más plata. A veces el Estado, el gobierno, la gente pone más dinero por cuidar un pedazo de cemento que a un ser viviente. A uno pide. Sí, no, hablo de que yo, a veces uno escucha cada cosa de monumentos y le hacen esto al monumento, le gastaron $10.000 en arreglar esto y tienen un montón de gente que se está muriendo de hambre. A veces no vemos la vida, es hablar de la vida, de fijarnos por la vida. No, porque así funciona el sistema. Estas son las reglas de juego del mundo que hemos creado. Todos nosotros hemos hecho aporte para que esto esté. Y ahora queremos salir de todo esto, y bueno, tiene sus consecuencias. Y zafando, pero bueno, ya estamos en el lugar que saber salir con estrategias. Entonces esa estrategia lo da la conciencia. Y el ego corta las ligaduras que tenemos. Entonces hay muchas cosas que se van solitas, sin esfuerzo. Cuando uno deja de manifestar esos egos que uno tiene. Y empieza a despertarse, empieza a avivarse. Entonces el sacrificio es fundamental. Miren, uno lo puede decir, porque uno tiene años acá, que uno nunca puede recibir lo que no da. Hay cosas que uno aprende estando acá, por ejemplo.
porque uno le dan el derecho de aprender, porque es una ley. Nadie puede recibir algo si no lo da. Si uno quiere, decía Jesús, Jesús decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? O sea, primero que amarse a uno para amar al otro. Si yo me estoy criticando todo el día, dando mala fe, no tengo ganas, no sirvo para nada, menos voy a amar al otro. Y no hagas lo demás, no le hagas lo demás, trata a lo demás, decía él, como decías que te tratasen. Fíjense que detalles son enseñanzas básicas. O sea, si yo estoy tratando mal al otro, así me voy a tratar. Si a mí me llaman por teléfono y me hago el tonto y no contesto, creo que yo me voy a recibir en un momento, voy a llamar a alguien y no me va a contestar. Y el otro me está pidiendo ayuda. Me hago el tonto, el distraído. Me va a pasar a mí, porque así quiero que me traten. Porque es una ley. Es ley, y eso nadie puede violar esa ley. Así que todo lo que yo hago diariamente, el maltrato hacia mí y hacia los demás, diariamente que hago, lo voy a recibir. No tengo derecho a quejarme después. Si lo estoy haciendo yo. O sea, fíjese, tratemos a los demás como desearíamos nosotros tratar. Yo voy a la casa de fulano y en vez de recibirme con un cafecito, que vengo del frío, que encima lo vengo a ayudar, me trata mal. Entonces yo me pongo peor, ya no le doy bolilla, no entiendo por qué esa persona está así, qué le pasó. Yo no tenía actitud. ¿Cómo me gustaría que a mí me tratasen en esa situación? Si yo estuviera en la situación de esa persona, que capaz que no tiene dinero, y viene alguien a ayudarme, y me toca el timbre para ayudarme, yo viéndome en esa situación, ¿cómo yo lo trataría? Si me viene a ayudar. O sea, me tengo que poner del otro lado, o sea, entonces si yo me pongo del otro lado, empiezo a entender dónde estoy. Tengo que hacer esas cosas, psicológicamente. Pues siempre estoy del lado bueno, supuestamente, pero también a veces estoy del otro lado. Fíjense qué importante. Busquen esto. Traten a los demás como desea que los traten. Y si el otro uno lo trata bien, el otro bueno, lo trata mal, será problema de él. Porque la ley de la vida le va a recompensar así a él. Y a nosotros nos va a compensar de otra manera. Es terrible, pero uno tiene que darse cuenta que esas cosas no se pueden violar. Y eso va a ocurrir porque es el mecanismo de la creación. Es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Argentina.